La palabra de hoy. Viernes 12 de marzo de 2021. Cerca o dentro. La palabra de hoy se basa en Marcos 12, del 28 al 34. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: «De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante?». «El más importante es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor», contestó Jesús. «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos». «Bien dicho, maestro», respondió el hombre. «Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios». Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Los maestros de la ley, como el que se acercó a Jesús a preguntarle por el mandamiento más importante de la ley, eran conocidos por lo que decían, aunque en ocasiones no eran congruentes con lo que hacían. A este grupo pertenecían los fariseos, el partido de la sinagoga, que era un grupo legalista y separatista que guardaba estrictamente la ley de Moisés y la ley no escrita, tradición de los ancianos. Ellos fueron los progenitores espirituales del judaísmo moderno. Desde que el Señor dictó su ley, estableció la manera para que el pueblo pudiera ser redimido de sus pecados. Y siempre fue a través del derramamiento de la sangre de animales, de acuerdo con Hebreos 9:22. Aunque la casta sacerdotal y los maestros de la ley en su mayoría no creyeron en el Mesías, de manera profética se canceló el sacrificio de animales en el templo después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. El único sacrificio suficiente para expiar los pecados del mundo. Al no creer en Jesús, en el judaísmo rabínico se reemplazó el requerimiento de la expiación con sangre por teshuvá, que es arrepentimiento, tefilá, que significa plegaria, y mitzvot, las buenas acciones. El sacrificio del Cordero sin mancha, que quita los pecados del mundo, fue reemplazado por uno artificial hecho por el hombre. Estos tres elementos iban en la línea de lo establecido en el gran mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, como ratificó el maestro de la ley a lo dicho por Jesús. Por eso el Señor le dijo al maestro de la ley que no estaba lejos del reino de Dios. De la misma manera, muchos nos conducimos hoy con la seguridad de que Dios es bueno y que sus mandamientos son bondadosos. Incluso aprendemos versículos y tenemos expresiones llenas de piedad. Asistimos a la iglesia y tratamos de cumplir con lo que consideramos el mínimo requerido para ser cristianos. Estamos cerca del reino de Dios, pero quizá nos falta dar el paso para estar dentro de este reino, y la única puerta es Jesucristo. Mateo 7:13. Reflexionemos. ¿Estoy cerca del reino o vivo en el reino de Dios? En ocasiones he incurrido en la forma de vida de los maestros de la ley del tiempo de Jesús. ¿Qué me estorba para poder vivir de manera plena bajo la autoridad del reino de Dios? Oremos. Padre eterno, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz.
porque por medio de Él alcanzamos salvación y vida eterna. En Jesús oramos. Amén. Para leer la Biblia en un año, lea hoy Números 21 y 22, Salmo 33 del 6 al 15, Proverbios 11 del 24 al 26 y Marcos 17 del 28 al 44.